Dios les bendiga, amados hermanos, líderes, lideresas infantiles. Es una bendición el poder, una vez más, prepararnos para esta semana con el tema que corresponde desarrollar en las células infantiles. Es una bendición el poder trabajar siempre con los niños y ver cómo Dios se va manifestando, haciendo esa obra maravillosa, no solamente en los pequeños, sino también en sus familias. Qué bueno tenerlos por acá. Este día vamos a ver un rompehielo bastante fácil. Lo único que necesitamos es una cajita de regalo, pero si ustedes no tienen una caja de regalo, puede ser una caja que ustedes tengan bonita por ahí, o si no tienen caja, está bien, no importa, una bolsita, a su creatividad y con lo que ustedes tengan en sus casitas. Vamos a hacer unas preguntas, las vamos a meter en estas cajitas y las vamos a ir sacando con los niños y ellos nos deben ayudar a responder. Les voy a enseñar las preguntas que la guía dice que debemos escribir. La primera es, ¿te gustaría ser bautizado en agua? Y vamos a dejar que los niños contesten. Van a haber respuestas muy buenas, pero también van a haber niños que quizás digan, hermana o hermano, yo no sé qué es el bautismo en el agua. Y es que eso es lo que nosotros queremos, introducirlos a los niños en el tema. Y la otra dice, ¿qué es el bautismo en agua? Y por último tenemos la siguiente pregunta, ¿qué significa ser convertido al Evangelio? Yo sé que quizás pueden ser palabras que los niños no entiendan todavía y ese es el punto. Así vamos a introducir a los niños en el tema de ahora. El tema de esta semana es Siguió alegre su camino y la lectura bíblica corresponde hacerla en Hechos capítulo 8, versículos 38 al 40, que dice, entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Es interesante la porción que hoy se desarrolla, ya que nos habla de una etapa del creyente, del cristiano muy interesante como lo es el bautismo en agua. Pero antes de entrar a los puntos, hay dos preguntas y una de ellas es ¿qué le sucedió al eunuco después de bautizarse? Después de experimentar esa experiencia que todo creyente en determinado momento debe desarrollarla, aún aquellos que ya tuvimos esa experiencia al ir a bautismos nos llena de alegría, nos llena de nostalgia y quisiéramos volver a pasar esas aguas bautismales, pero sabemos que solo es una vez en la vida que quedó marcado en nuestro corazón. El eunuco, después de bautizarse, dice el versículo 39, que siguió alegre su camino, porque es una experiencia muy especial, muy maravillosa, que es el deseo, el anhelo de todos los líderes, que las ovejas del Señor que Él ha puesto bajo nuestro cuidado puedan llegar hasta ese punto y más, pero el poder bautizarse en agua. La otra pregunta es, ¿qué hizo Felipe después de bautizar al eunuco? Y el versículo 40 da la respuesta, dice que fue llevado por el Espíritu Santo a predicar el Evangelio en Azoto, ya que todos aquellos que hemos sido llamados por Dios tenemos esa tarea de predicar el Evangelio a toda criatura. El primer elemento es la conversión y el bautismo en agua. De eso les vamos a hablar a los niños, a las niñas, y la conversión y el bautismo en agua no hay un tiempo en específico, como lo vemos acá en esta lectura bíblica. El eunuco creyó en Jesucristo y él pregunta y dice, ¿qué me impide ser bautizado? Felipe le dice, nada, si crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, puede bautizarte.
el eunuco dijo, ahí hay agua, y fue bautizado. El encuentro que se da entre Felipe y este funcionario de alto rango nos muestra la forma en que Dios usa a su discípulo para alcanzar con el evangelio al etíope eunuco, ya que todo ser humano, independientemente la raza, la nación, necesita conocer el evangelio de Jesucristo, necesita ser alcanzado por Dios. Este hombre, eunuco, tenía temor de Dios. Él venía de Jerusalén, él venía de adorar del templo y venía leyendo el profeta Isaías, pero necesitaba la revelación de Jesús para que su vida fuera salva. Hay mucha gente que conoce de Dios, hay muchos niños que saben de Dios, hasta se pueden versículos, pero es importante que ellos tengan su encuentro personal con el Señor, que tengan una conversión, y esa es la finalidad de las células, que los niños puedan conocer a Jesucristo como su Salvador. En un tiempo relativamente corto suceden dos de los principales eventos en la vida de una persona en el cristianismo, como lo es la conversión y el paso de obediencia del bautismo en agua. No hay un tiempo específico, como ya lo explicaba, sino que es importante que la persona lo haga en obediencia a lo que el Señor ha dicho en su palabra, como Él lo dijo en Mateo 28:19, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El primer punto dice la conversión y el bautismo en agua. Y yo traje un pequeño librito que podemos hacer fácilmente con una página, colores y lápiz, nada más. Solamente con esos materiales podemos hacer este pequeño librito para enseñarle a los niños que una persona cuando se introduce al cristianismo, primero debe reconocer su pecado. Y lo hemos ilustrado con un corazón un poco enojado, un poco sucio, que representa el pecado, lo malo que hay dentro de nosotros. Y luego de reconocer el pecado, reconoce que Dios le ha dado el amor y el perdón por medio de su muerte. Luego tenemos por último, acá hicimos un pequeño paisaje con agua. Ustedes pueden simular un lago, un mar, incluso una piscina, para mostrarle a los niños que luego de esta conversión hay un paso de obediencia, como dice el punto número 1, que ese paso de obediencia y de amor hacia Dios es el bautismo en agua. Así fácilmente con una página, colores y lápiz le podemos mostrar a los niños de esta forma el paso del bautismo en el agua. El segundo elemento es la predicación del evangelio. La labor del líder no termina cuando una persona se convierte, llega a bautizarse en agua, sino que los desafíos, los retos continúan. Se abren nuevas células, se abre un nuevo campo misionero allí en la comunidad, allí en la colonia, allí en el municipio, para que nosotros podamos continuar con la predicación del evangelio. Hay un tema muy importante que es conservando los frutos a través de las visitas programadas, que también a los niños se les imparten. Son 4 visitas y el último tema de las visitas programadas, ustedes recordarán, es el bautismo en agua, para que los niños puedan creer en Jesucristo, ser discipulados y llegar a lo que es el bautismo en agua. Y como líderes, continuar con la predicación del evangelio, ya que la labor de Felipe terminó, pero el Espíritu Santo, dice, se lo lleva a Felipe a otro lugar para que continuara con la predicación del evangelio. La alegría de Felipe consistía en servir a Dios a través de la predicación, como lo es alegría nuestra, de todos aquellos que el Señor en su gracia, en su misericordia, nos permite predicar, ser voceros del Evangelio de Jesucristo.
Es una alegría inmensa poder predicarle a esos niños, ver cómo el Señor se manifiesta a través de la palabra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por más que veamos a los niños inquietos, que están desesperados, que están aburridos, la palabra de Dios es eficaz y esa palabra llegará al corazón aún de los más pequeños, aún de los mayores, para que todos puedan creer en Jesucristo. Cumplir la misión que el Señor le encomendaba, a Felipe lo llenaba de satisfacción y vitalidad. Muchas veces, quizás cansados, ha tenido una semana de mucho estrés, de trabajo, de estudio, quizás enfermos en algunas ocasiones, pero usted ha llegado a predicar el Evangelio a esos niños, a esas niñas, y lo hace con alegría, lo hace con satisfacción, con energía, con vitalidad. ¿Por qué razón? Porque ellos necesitan, ellos tienen hambre, ellos necesitan conocer del Señor. Para finalizar, si aún no eres un hijo de Dios, si tienes conocimiento, si sabes lo que es una Biblia, si has leído alguna Biblia y tienes algún conocimiento de algún versículo o varios versículos, es importante que le entregues tu vida al Señor, que le entregues su corazón a Cristo y conocerán la verdad, dijo el Señor, y la verdad los hará libres. Así es de que continuemos llamando a las personas al arrepentimiento, llamando a los niños, porque es importante que conozcan del Señor. El Señor hace nuevas criaturas, el Señor cambia al ser humano, el Señor transforma la mentalidad, el sentir, los pensamientos de todos aquellos que le conocemos. Mi deseo, estimado líder, lideresa, que Dios le use en gran manera este fin de semana y que esos niños puedan experimentar el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Que Dios me les bendiga a todos y les use en gran manera. Y para explicarles a los niños el segundo punto, yo he traído por acá un pequeño mapamundi. Ustedes pueden poner una imagen en su teléfono o también pueden hacerlo con un cromo o con lo que ustedes tengan para representar un mundo. Porque dice el segundo punto, la predicación del Evangelio. Y dice que cuando Felipe andaba por todos los lugares, que andaba en Samaria, que después se fue al sur, entonces los niños se pueden emocionar al ver un mundo y usted le puede preguntar al niño, ¿a dónde quieres tú ir a predicar así como Felipe? Entonces podemos ver el mundo, pueden ver los países y ellos le pueden decir, ay, yo quisiera ir ¿a dónde? A América, yo quisiera ir a Europa, yo quisiera ir a cualquier lugar que ellos deseen. Si ustedes no tienen un mapamundi, no se preocupen, ustedes lo pueden dibujar fácilmente. El punto es que con su creatividad y con los recursos que ustedes tengan en su casa, pueden hacer algo para que los niños puedan tener esa atención en la predicación. Si no tienen uno de estos, no se preocupen, lo pueden hacer de una manera diferente. El punto es que los niños puedan sentir el amor que usted ha puesto en la metodología para enseñarles a ellos. Y para finalizar, vamos a un punto que le gusta bastante a los niños y dice así el versículo a memorizar. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hechos 8:39. Divide la lección en segmentos más cortos. Los niños pueden tener dificultades para mantener la atención durante largos periodos de tiempo. Concéntrate en objetivos específicos en cada segmento. Esto ayudará a mantener su atención y les dará oportunidad para procesar y asimilar la información.